Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4. Estaremos esta mañana viendo, si el Señor quiere, los versículos 43 al 54. Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Gracias, como siempre, hermanos, Sean, Peter, Bernadette, Iván, por ayudarnos en las oraciones en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54, son los versículos que estaremos viendo en esta mañana. Y esta mañana, como lo veremos ahí en los versículos, mientras usted termina de buscar Evangelio de Juan, quiero que tenga en mente lo que estaremos meditando en esta mañana. Es el ejemplo, estaremos viendo el ejemplo de una fe que es deficiente, una fe que es reprobada, si lo pudiéramos ver de esa manera. Y aquí nos estamos refiriendo a una fe que está basada meramente en querer ver milagros para poder creer. Y eso es lo que vemos, que es el tema que está en el centro de nuestro pasaje en esta mañana: ver para creer. Veamos entonces ahí versículo 43 y cómo vemos este tema que toma lugar aquí en la sección del Evangelio de Juan, versículos 43 al 54. Dice el versículo 43, 2 días después, refiriéndose a Jesús, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron noticias, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Oremos. Señor, gracias por esta porción de tu palabra y pedimos tu asistencia, que podamos, a medida que vamos viendo las verdades en el texto, que podamos ser animados por un lado, por otro lado examinarnos. Algunos de los que están visitándonos incluso examinar si su fe está basada en el conocimiento de Cristo. Ruego, Señor, de que puedas tú traer claridad de pensamiento en cuanto a las verdades en el texto, y que puedas tú llevarnos a las conclusiones correctas de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, uno de los dichos más comunes en nuestros días, incluso uno de los dichos más comunes desde la antigüedad, estoy seguro, es el dicho o la frase: ver para creer. Incluso, estoy seguro, me atrevo a decir que ustedes la han usado anteriormente. Es una frase común, que es muy común, y se entiende lo que
Significa, es una expresión que demanda evidencia antes de aceptar algo como verdad. Yo necesito ver para creer lo que se me está diciendo. Necesito ver para poder creer. De manera que cuando alguien usa esta frase, está diciendo que no basta las palabras que se le dan. No basta ello. Necesita ver para creer el mensaje que se le está siendo compartido, que se le está compartiendo. Y lo interesante es de que esto es precisamente lo que encontramos acá en nuestro pasaje. Vemos a un grupo de personas con un fuerte deseo de ver milagros para poder creer que Jesús es el Cristo. Aquí vemos que son los galileos. Los galileos creían en milagros, pero no llegaron a creer en aquel que los hacía ni en los milagros, lo que los milagros representaban. Creían en los milagros, pero realmente no llegaron a creer en quien los hacía. No creyeron en Jesús como el Cristo que había de venir, y a lo largo del, al menos esto es lo que evidenciaba acá en el texto, como lo vemos. Y lo interesante es de que a lo largo del Evangelio de Juan vemos este tipo de creer una y otra vez, este tipo de fe, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Es un tipo de creer, un tipo de fe que está basada únicamente en lo visible. Una fe que eventualmente es defectuosa. Es una fe que está enfocada en querer ver los milagros, lo supernatural, quizás. Pero es una fe que no estaba basada en el conocimiento ni en el creer de Cristo. Y es la clase entonces de creer que nuestro Señor corrige repetidamente durante su ministerio, y como lo vemos acá en el Evangelio de Juan. Era una fe superficial de quienes exigían señales y milagros antes de reconocer que Jesús era el Cristo. Y esto obviamente es profundamente problemático, porque este tipo de creer era en realidad un creer o una fe reprobada. Mostraba que quienes pedían milagros aún no habían depositado su plena confianza en Jesús como el Cristo, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, en que se encuentra el perdón de pecados y la vida eterna. Y esto es triste, desastroso, porque si alguien no cree verdaderamente en Jesús como el Cristo, como el medio por el cual hay perdón de pecados, pues esta persona permanece muerto en sus delitos, pecados bajo la ira de Dios. Así que vemos acá, esto es lo que vemos en nuestro pasaje. El apóstol Juan describe la ocasión entonces en que nuestro Señor Jesús realizó su segunda señal en Caná de Galilea al sanar al hijo de un oficial del rey, como lo vemos ahí en los versículos 46 en adelante. Así que por ello me gustaría de que en nuestro pasaje veamos a través de ahí de la sanidad del hijo del oficial del rey por parte de Jesús, que veamos tres realidades de una fe defectuosa, una fe que es motivada meramente por ver y no por lo que cree en Cristo. Número uno es una fe que es deficiente, una fe fascinada. Lo veremos en los versículos 43 al 45. Pero también lo que vemos es de que es una fe deficiente, que es desaprobada, y también una fe, como al final lo veremos, versículos 50 a 54, que en esta ocasión puede ser renovada. Antes ahí de pasar al primer punto, veamos el contexto aquí de los versículos 43 al 45, donde vemos la fe deficiente fascinada. Y en nuestro contexto, entonces, recordamos que nuestro Señor Jesús va en camino hacia Galilea, tras haber dejado Judea, y vemos ello ahí desde el principio del capítulo 4, en donde vemos los últimos versículos, que Jesús dice que le había sido necesario, mientras iba en camino hacia Galilea, vemos que le fue necesario pasar por Samaria.
¿Por qué? Por el hecho de que había muchos que serían salvos, como lo vimos al final en el versículo 41, en donde leemos que muchos de los samaritanos creyeron tras haber escuchado el testimonio de la mujer samaritana. Pero en particular después de haber escuchado y creído en Jesús, las palabras de Jesús, y al final ellos les lleva a decir, después de que escuchan el testimonio de la mujer samaritana, pero sobre todo las palabras del Señor Jesús, ellos declaran, Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Y es entonces después de esto, de lo que ocurre ello, en el contexto que se encuentra en los versículos 43 al 45, aquí es donde vemos la primera realidad entonces de una fe defectuosa, una fe motivada meramente por lo que ve y no por lo que cree en Cristo. Es una fe que está fascinada a menudo por los milagros quizás, pero no en Jesús. Y con ello, hermanos, aquí hay una realidad muy común en el día de hoy ahora. Es de que existe una fascinación, un interés a menudo en personas por religión, incluso por la fe cristiana. Un interés, pero más bien que es motivado por milagros. El problema con ello es de que este tipo de creer o este tipo de fe e interés en la fe cristiana realmente no es una fe que equivalga a una fe que salve. No es una fe que salve. Y eso es lo que vemos aquí realmente después, lo que empezamos a ver en los Galileos, como lo vemos en nuestro pasaje, en los versículos 43 al 45, lo cual el Señor iba a corregir. Él estaba consciente de ese tipo de creer que había en los Galileos. El texto dice comenzando en el versículo 43, que después de 2 días que se había quedado en Samaria, resume su viaje en camino hacia Galilea. Pero esto ocurre después, entonces, de que se hubo quedado con los samaritanos por varios días, por 2 días, después de que ellos se lo pidieron cuando Jesús les había visitado. Y menciono ello porque aquí hay algo irónico. Hay algo irónico entre la fe de los samaritanos y la fe de los galileos, del creer. En los versículos anteriores acabamos de ver que los samaritanos, ver la forma en la que ellos reciben a Jesús con fe. Y lo interesante de que ellos llegan a declarar que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, sin ver tantos milagros, sin necesidad de milagros, sino por las palabras que escucharon tanto del testimonio de la mujer samaritana como de las palabras de Jesús, que les llevó a declarar precisamente las palabras del versículo 42, donde decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. De manera que interesante acá que cuando Cristo llegó y visitó a los samaritanos, que eran considerados ajenos, extranjeros al pueblo de Israel, sin embargo ellos cuando le escucharon hablar, le reciben. Creen en Jesús como el Cristo que habría de venir. Lo cual es interesante, que fue algo contrario al recibimiento que tuvo por su pueblo en Caná de Galilea. En los Galileos, como veremos en un momento, le reciben con entusiasmo, sí, pero era un entusiasmo por milagros. Un entusiasmo porque habían visto anteriormente a Jesús realizar señales. Y no necesariamente por tener fe en Cristo, sino por los milagros que Él había hecho. Su entusiasmo por recibir a Cristo fue motivado por si lo pudiéramos decir así, una fascinación por milagros y no tanto por recibirle, por creer que Él era el Cristo prometido.
Y lo interesante es de que el propósito de los milagros y de las señales era probar que Jesús era precisamente el Mesías, que habría de venir el Salvador del mundo. Y podemos ver entonces esto, esa es la forma en la que le reciben a Jesús. Rápidamente ahí en el versículo 45, vemos que los galileos le recibieron porque habían visto, dice el versículo, ahí, todas las cosas que había, es decir, Jesús, hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían estado allí. ¿A qué fiesta, pregunta acá, a qué fiesta se está refiriendo? Bueno, esta es la fiesta de la Pascua, a la que está haciendo referencia, y a las mismas personas que estuvieron ahí presentes, como dice el texto. Estas personas son las de las que se describe en el capítulo 2, versículo 23 al 25, a quienes Jesús dijo de que habían creído muchos al ver las señales que él hacía, pero de quienes Jesús mismo dio testimonio de estos, de que no se fiaba de ellos, porque conocía todo lo que había en ellos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Capítulo 2, versículos 23 al 25. Y de manera que esta es la fiesta y esta es la gente a la que el texto, lo más probable, se está refiriendo acá, en donde los galileos entonces, que estaban recibiendo a Jesús, también había estado en esta fiesta. Y entonces, habiendo visto las señales de Jesús, quieren recibirle con entusiasmo. Y con ello entonces vemos la motivación de la forma de su recibimiento, del querer recibir a Jesús, era más bien por las señales que habían visto, por querer ver a Jesús hacer quizás más señales, más que recibirle con entusiasmo, porque sabían que Él, Jesucristo, Jesús era el Cristo, el Salvador del mundo. Creo que esta es la razón por la cual Juan escribe en el versículo 44, entonces, que Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Los samaritanos reciben a Jesús, Jesús va de regreso a Galilea, hace señales y el interés es por las señales. Interesante, hermanos, que mientras vemos acá el texto, a la hora de reflexionar en nuestro día, vemos que las cosas no han cambiado mucho. Cuando hablamos de quienes se acercan a la fe cristiana, a menudo también es por querer ver un milagro, por el deseo de ver algo sobrenatural, porque creen en algo sobrenatural, algo, sí, creen en la religión, entre comillas. Tienen una fe en lo sobrenatural, en querer ver cosas milagrosas. Pero no hay una fe, no hay una creencia en Cristo como su Salvador. Es una fe superficial. Y el problema es de que esta es una fe que no salva. No salva. No salva de la ira de Dios por los pecados. No es una fe en Cristo. No es una fe salvífica. No hay un confiar en Jesús, ni en la obra de Cristo, ni en la persona de Cristo, ni creer en Cristo, ni en lo que llevó a cabo Cristo en la cruz para el perdón de pecados. Es muy común en nuestros días escuchar a personas que profesan ser cristianas sin un verdadero conocimiento del Evangelio, sin ningún verdadero conocimiento acerca de Cristo, de quién es Cristo. Y cuando usted empieza a preguntarles un poco en lo que creen, al final, después de varios minutos, quizás usted puede realmente llegar a entender o se le llega a ser evidente que no conocen el Evangelio de Cristo, no conocen a Jesús como el Cristo. Hay una fascinación por milagros, creen en ello, pero no hay un entendimiento, no hay un conocer del Señor Jesús, de su obra en la cruz, de la gracia del perdón de pecados a través de la persona de Cristo.
sino que lo que motiva a menudo a personas que profesar una fe en Cristo es más bien esta fascinación con milagros, con algo religioso. Usted dirá, ¿será que esto es común? Sí, a menudo, incluso entre creyentes que llevan años en la iglesia. Su fe viene a llegar a ser más descrita como la fe que se presenta en series de televisión, como la Rosa de Guadalupe, de que hay un milagro en el cual yo quiero creer. Y se llega a tener una perspectiva de que, bueno, eso es creer en Dios, creer en Cristo. Hay una fascinación por lo milagroso, pero hay un completo ignorar. No se ha llegado a ver ni a estar frente a frente con el Cristo resucitado, con el Cristo que salva. Los milagros existen, claro. Y mi ánimo únicamente para todos los que están acá es cuál es su fe cuando usted profesa tener fe en Cristo. ¿En qué cree usted? Examínese. ¿Cuál es la motivación de su fe? ¿Será que usted llega a ser motivado por milagros para poder creer? ¿Estará su fe impulsada por lo que usted pueda recibir? ¿O estará puesta su fe en Cristo para salvación? Y realmente muchos, tristemente, pueden estar creyendo ser salvos, pueden llegar a estar autoengañados. Y se vuelve a ser difícil que lleguen a conocer a Cristo. John MacArthur decía en una de sus frases, nadie es más difícil de alcanzar que a un falso cristiano. Y es correcto y triste ello. Examínense usted. ¿Estará mi fe descansando en la persona y en la obra de Cristo para salvación? Examínense. Bueno, regreso aquí a nuestro pasaje, vemos a los galileos que reciben a Jesús con entusiasmo entonces, pero no necesariamente porque le ven como el Cristo. Y con esa realidad en mente entonces el apóstol Juan nos da el relato de la curación del hijo de un oficial del rey. Y con ello encontramos la segunda entonces realidad de una fe defectuosa, una fe motivada meramente por lo que ve y no por lo que cree en Cristo. Y esto viene a ser una fe desaprobada. Ve ahí versículo 46 al 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Y aquí nuevamente el texto continúa con esta ironía entre los que debieron, es decir, los galileos, mostrado fe en Jesús como el Cristo y quienes, sin tener milagros, creyeron en Él. Y aquí los galileos son los que miraban a Cristo para ver milagros. Y Jesús entonces confronta esta incredulidad, este tipo de creer que está enfocado, fascinado por los milagros, y lo desaprueba. Y con ello creo que veamos entonces un par de observaciones ahí en el texto, los versículos 46, del 46 al 49. Primero vea qué interesante el texto dice de que habla acerca de Caná de Galilea. Pregunta, ¿qué había pasado en Caná de Galilea? Bueno, el texto lo sigue diciendo. Era donde el Señor había llevado a cabo el inicio de sus señales.
fue ahí donde convirtió el agua en vino. Como lo dice el texto, puede ir de regreso al capítulo 2, versículo 11 al 12, donde lo vemos. Y este era entonces el lugar donde ya había llevado a cabo señales. Y esta era la gente que lo había visto, quien habían sido testigos de ello. De manera que habiendo la gente visto el inicio de las señales de Jesús, realmente lo que debiese ser sido correcto en ver a Jesús nuevamente, la manera de responder al verle de nuevo sería en fe. Fe como el Cristo. Quizás como de la manera similar a como los samaritanos lo habían recibido. Y como ellos habían respondido, mientras habían visto al Cristo, a Jesús que habría de venir. Ellos debieron de haber dicho, ¿no será, al ver sus señales, no será este el Cristo? Como la mujer samaritana fue y lo anunció a los hombres de la ciudad, cuando dijo, me ha dicho todo lo que es acerca de mi vida, ¿no será este el Cristo? Los hebreos realmente debieron de haber dicho, hemos visto señales, ¿no será este el Cristo? Y sin embargo no es la respuesta que vemos en ellos. La siguiente observación que quiero que vea ahí, que el texto nos dice, es entonces, habla acerca de un oficial del rey. ¿Quién era este oficial del rey? Algunos han llegado a pensar de que este relato realmente puede ser el mismo que se encuentra en Lucas 7, del 1 al 10, referente a la sanación del siervo de un centurión romano. Un centurión romano de que a pesar de ser gentil se acercó a Jesús para pedirle que sanara a su siervo porque lo apreciaba mucho. En realidad no hay que confundir esto a este oficial del rey con el centurión. Es diferente. El punto es de que el texto dice que era un oficial del rey. Lo más probable, como un comentarista dice, es de que designara a alguien oficialmente, está hablando de alguien que se designaba oficialmente al servicio del rey, en este caso del rey Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, quien estuvo reinando, que estuvo gobernando desde el 4 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo, y quienes gobernó en Capernaum. Y entonces tenía un hijo que estaba enfermo, de gravedad. El versículo 47 dice al final que vino a Jesús y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Escuchó entonces a que Jesús venía y dijo, esta es mi oportunidad. Yo voy a ir a agarrar mi milagro. Voy a ir a buscar a Jesús para poder tener mi milagro. Esa era la razón por la cual quiso ir a buscar a Jesús. Había una necesidad, sí, pero esa necesidad sacó a la superficie el tipo de creencia que había en el hombre, quien buscó a Jesús. Y Jesús confronta esta incredulidad. Versículo 48, entonces Jesús le dijo, si no veréis señales y prodigios, no creeréis. Y Jesús aquí confronta esta incredulidad. Sí, primeramente al hombre que se le acercó, pidiéndole a Jesús que fuera a sanar a su hijo, pero también a todos los que estaban, a todos los galileos quienes estaban presentes. Estaba yendo realmente al centro de lo que estaba mal, lo defectuoso de la fe en ellos. Corrige esta incredulidad, esta forma de creer, fascinación en los milagros.
Y el punto acá es que el énfasis no debía estar en los milagros. Después de que el Señor le da esta corrección, versículo 48, versículo 49 dice que el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. No, pareciera ser que no escuchara, no había escuchado lo que Cristo acababa de decir. Su énfasis estaba en no tener su milagro. Mostraba la actitud con la que se había acercado a Jesús. Yo lo que quiero es que me dé mi petición, que se me dé esto, su confianza, su razón por el cual acercarse a Cristo es por un interés. Había una circunstancia que había de desesperación que le había llevado a correr a Jesús, y sin embargo de evidencia que no era su confianza en Jesús como el Cristo. Interesante, hermanos, cuando usted piensa en la forma en la que se acerca al Señor Jesús, se acerca a usted más que todo por una confianza de que usted va a tener un milagro meramente por tener un milagro, o porque ve a Cristo como lo que es, el Salvador, independientemente del milagro, independientemente si recibe o no el milagro o la petición que tenga delante de Él. La confianza que debe de, el tipo de fe que debe de, tanto que debe de haber en Cristo, debe ser una confianza en que Él es el Cristo. Bueno, y el Señor aprovecha ello, muestra su misericordia en versículos 59 al 54. Vemos ahí en el remanente de los versículos que en medio de las condiciones desesperantes Dios puede incluso usarlas para llevarle a creer. Y eso es lo que ocurre aquí con el oficial del rey. Versículo 50 dice: Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y hasta ese punto entonces el texto dice: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y le fue, y se fue, y se fue. A menudo vemos aquí la misericordia y la gracia de Dios, incluso en medio de la incredulidad. Dios contesta una petición, y esto viene a fortalecer, a corregir, a traer al oficial del rey a reconsiderar su confianza, su perspectiva acerca de Jesús. Y cree por la palabra que le dio. Versículo 52 dice entonces que, versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces se le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Aquí pudo haber sido una fe que pudo estar deficiente, y sin embargo, realmente la fe, los milagros tenían un propósito. El Evangelio de Juan se escribe en el versículo, se escribe con un propósito. Juan lo escribe en el capítulo 20, versículo 30. Habla que todas estas señales fueron escritas. Versículo 30, hizo además Jesús muchas otras cosas, señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro, pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aquí vemos cómo la señal, la segunda señal que lleva a Cristo, realmente
tiene el efecto por el cual el Señor la llevaba a cabo, para que creáis que Él es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Al ver los milagros y su perspectiva de los milagros, no debe ser obtener un milagro y lo maravilloso de un milagro. Debe de apuntarle a quien los da. Obviamente a Dios. Cristo siendo Dios encarnado. Esta era la razón por la cual Juan comienza el capítulo 1 diciendo que el Verbo se había encarnado y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y la gracia de Dios estaba siendo vista a través de las señales y los milagros. Las señales debieron de haber conducido a las personas a creer en Cristo, en Jesús como el Cristo, el Salvador, y no simplemente por querer obtener un milagro. Y mi exhortación a usted que nos escucha, que está acá en la mañana y nos visita, es examine en qué está basada su fe. ¿Cree usted en Jesús como el Cristo, en su obra, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿O es simplemente un medio que le lleva a obtener algo, un milagro o algo, una oración? Reflexione en ello. Una fe deficiente es la que va a estar fascinada en obtener, interesada por Dios o por el Evangelio para obtener algún beneficio, algún milagro. Pero eso es una fe reprobada, no es una fe que salva. Una fe que salva es la que está confiando en la obra de Cristo para el perdón de pecados, para salvación. Amén. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, gracias por este tiempo precioso en tu palabra y ruego de que los que están aquí presentes puedas tú permitirles reflexionar mientras van de regreso a casa en dónde está su confianza para salvación. Ruego tú, Señor, puedas, si alguno no aún te conoce, puedas traerle arrepentimiento y fe en Cristo. Gracias te damos en esta tarde por ello. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.